Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. El tema migratorio ha tomado el debate presidencial, pero también ha tomado la cotidianidad de muchos chilenos y chilenas. Esto no es un tema nuestro, para no mirarnos el ombligo. Este es un tema y una discusión a nivel mundial. Probablemente hay pocos momentos de la historia donde el traslado migratorio se haya dado de una forma tan intensa en todos los lugares del planeta. Pero para mirar Chile, para poner también la pelota en distintos lugares, y no solamente en la cifra, y no solamente en los discursos de la política, sino aquello que está sucediendo en otras esferas de la discusión, queremos conversar con el sacerdote jesuita Pablo Walker, que además es el nuevo capellán del servicio jesuita a migrantes. ¿Sí? A quien conozco hace ya un rato. Sí. Y hola, te quiero agradecer porque creo que la discusión migratoria es una discusión que tiene muchas esferas y hay que ir deshojándola. Muchas capas. Sí, gracias Claudia por la invitación y gracias a quienes nos escuchan ahí en estas conversaciones sin pauta. Sí, la pauta va a ser migraciones, pero también abriéndonos a otro tema. A ver, hay una discusión, por ejemplo, si uno lleva el tema migrante, y ha sido de los últimos días, si los migrantes hay que sacarlos definitivamente del país, cerrar la frontera y chao, o si aquí habría que formalizar o regularizar la situación de algunos trabajadores migrantes, porque, por ejemplo, en el mundo laboral la mano de obra es necesaria, que es lo que ha dicho la Sociedad de Agricultura. Y los candidatos, algunos dicen que de ninguna manera. Quizá haciendo conexión con sectores de la ciudadanía en este país que consideran que sí se han sentido inundados por esta ola migratoria. ¿Qué es lo que estás viendo desde el servicio migrante jesuita? ¿Qué es lo que tú percibes? Porque tú tienes una cercanía ahí para percibir mucho. Me tomo de tus palabras, Claudia. Tú acabas de hablar de conexión y yo creo que nos lo debemos. Yo no tengo para nada el monopolio de la conexión ni de la mirada en profundidad, por eso además requerimos como convocar muchas miradas distintas y particularmente comenzando por los primeros expertos en migración, que son quienes han migrado, quienes han pedido refugio y quienes sufren la migración en Chile cuando es desordenada, cuando se improvisa, cuando se le empuja a la irregularidad. Yo te diría que nuestra mirada en este momento, en esa línea de la conexión, es como poner la pelota al piso un poquito, en un contexto súper tensionado por las próximas elecciones, y respetando la vocación pública de cada uno de los candidatos y sus programas, no me refiriera a ellos, pero sí como conectando con lo que don Fernando Chumalí en el último Te Deum nos invitaba como a pensar en grande, no en grandilocuente, tampoco en ingenuo buenismo, sino como en conexión ética con ciertas prioridades que hablan en el corazón de cada ser humano, que después han tenido su formulación religiosa en todas las grandes tradiciones religiosas, que es como la voz de la conciencia sagrada, pero después han tenido su concreción jurídica en la Declaración de los Derechos Humanos y después en su aplicación histórica por los pueblos con mucho sufrimiento de los pueblos, las naciones, de que hay como un deber en conciencia de salvaguardar la dignidad de cada ser humano a todo evento. Pero en el tema, perdona. Vamos a lo migratorio, sí. Porque en el tema de los migrantes, la dignidad, el resguardo de la dignidad de unos, ¿podría afectar el resguardo de la dignidad de otros? O sea, claro, lo que quería decir exactamente eso. O sea, lo primero en conexión es conectarnos con el sufrimiento de los que padecen, los chilenos, estoy hablando de los chilenos. Yo vivo en Estación Central, yo camino todos los días 2 veces por Toromazote, al que llaman Caracas Chico, te fijas ahí, y veo entonces respuestas de los municipios desesperados para tratar de poner arquitectura hostil para que no se ocupen los espacios, y veo barrios que antaño eran barrios de casas de 2 pisos, habitadas por familias típicas nacidas ahí, y esas personas tuvieron que irse, también se vieron desplazados, y ahora hay hermanos venezolanos que están ahí en condiciones de hacinamiento, pero que además son condiciones idóneas para buscar pega. Entonces, conectar el sufrimiento de los chilenos, que sufren una migración que está desbordada, y al mismo tiempo conectar el sufrimiento de los que migraron después que los chilenos, porque los chilenos también migramos,
permite entonces como hacer una agenda que no sea ni buenista ni ingenua, que este es un tema muy complejo, pero pueden haber prioridades. Y en esas prioridades, como Servicio Jesuita Migrante, donde yo ayudo como capellán, vemos que hay una prioridad, que hay un acuerdo país, de que tenemos que tener un acuerdo país por combatir el crimen organizado, porque es la nueva dictadura. Eso es así, tiene una capacidad corruptora infinita. Antes lo vimos en la cooptación de los barrios con la narcocultura, pero esta es otra arista, que es el lucrar con el sufrimiento ajeno. Entonces, en esa agenda, pero sumarle a esa agenda de seguridad, y es lo que estamos haciendo con los candidatos, ¿qué tal si ponemos un riel paralelo para que no se nos descarrile el tren de una agenda de integración, de inclusión, de convivencia sustentable, que va desde lo más básico, que es el acceso al marco jurídico? Nosotros trabajamos, entre otras cosas, ayudando a regularizar a las personas, a que tengan acceso al debido proceso cuando se requiere, pero también a una convivencia sustentable en barrio, en escuelas, de manera que sea posible vivir juntos, haciéndose cargo de la complejidad. Okay. Yo lo del crimen organizado lo quiero dejar, como dirían en la cocina, en reserva un ratito, porque creo que el tema es muy relevante también ahí, por lo que es y por los prejuicios que también despierta respecto al tema de migraciones. Pero quiero volver al cotidiano. Alguna vez me tocó entrevistar a Cristian del Campo, sí, que estuvo también, ¿no es cierto?, en el Servicio Jesuita a Migrante. Y me dijo, si tengo que hacer una revisión hacia atrás, creo que fuimos poco sensitivos, no sé si es la palabra que ocupó, pero eso es lo que entendí, poco perceptivos de la incomodidad que esto generaba en las poblaciones de los chilenos, de la irritación que genera en un consultorio, lo que ya sabemos, ¿no? Sí. En la plaza, en el jardín de tu casa cuando la música del otro es más fuerte. Entonces, cuando se habla de buenismo, se habla justamente de la dignidad del migrante, que corresponde a los derechos humanos universales, pero poco al cómo ha afectado en lo cotidiano la vida de los chilenos. ¿Qué es lo que tú ves? Porque si tú me dices, vivo en Estación Central, camino por ahí, me doy cuenta que hay personas que han tenido que emigrar del barrio. ¿Qué es lo que tú ves? Mucho sufrimiento, mucho hastío, mucha rabia, mucha impotencia, mucha como de desesperanza, como que no tuviera remedio la posibilidad de vivir juntos, y también la posibilidad del negacionismo, entre comillas, de lo que nosotros mismos hemos vivido antes. Y ahí estamos al borde de combatir el delito o el aprovechamiento que el crimen hace de la irregularidad y la informalidad con sus mismas herramientas. Y entonces renunciando a ciertos avances de humanidad que nos aseguran que hoy por mí, mañana por ti. O sea, yo tengo que combatir el delito de una manera que no se revierta contra mí, y también dar espacio de integración a las personas migrantes, porque yo fui un migrante antes. Entonces, a tu pregunta, además encuentro que en sentido caravano, que es muy religioso, sí, yo tengo que tomar la posta de lo que decía Cristian del Campo, mi predecesor, y decir, efectivamente, nosotros quizás por un momento país donde estábamos aportando a una nueva ley de extranjería e inmigración que tenía que tener un eje en derechos humanos, pero para que eso se haga posible, hoy día no es posible porque no hay piso político. No hay piso político porque no hemos conectado con la sociedad. Entonces, por eso te digo que ahora como Servicio de Jesuita Migrante, en la reciente planificación de hacia dónde vamos, decimos, bueno, sumamos al acceso al marco jurídico el trabajo territorial por la convivencia sustentable, no buenista, crítica. Eso pasa por enfrentar incivilidades, eso pasa por enfrentar los vandalismos, por meter elementos de justicia restaurativa, de mediación intercultural, de trabajo del territorio. Para salir del buenismo, porque yo creo que es la palabra que más se usa, o José Antonio Caz le dice a Yajara, estas cosas no se resuelven con puro amor. Exactamente. ¿Ya? Tú puedes formalizar migrantes, regularizar migrantes, tener las huellas digitales de los migrantes, que también es un tema respecto a la seguridad. Pero no sé si tú puedes cambiar hábitos culturales para que finalmente esta integración que tú dices, o esta conexión entre familias chilenas con familias migrantes, realmente se conecte. Por ejemplo, la encuesta de la Universidad Católica, Bicentenario, mostraba, y lo decía Roberto Méndez, que como la animadversión migrante había ido creciendo en la población chilena. No sé si eso lo cambia la regularización, la formalización, porque eso tiene que ver con el modo de vivir, de habitar los mismos espacios. Sí. ¿Cómo se interviene eso? Es necesario e insuficiente.
Entonces, aparte de ser necesario para que las personas no sean empujadas a la clandestinidad y no sean cooptables, ¿ok? Y para que los hijos de ellos, que ya son chilenos, no crezcan en un país que los hostilizó y que sean los nuevos chilenos que odian Chile. No nos podemos preparar un nuevo estallido social en un año más. Pero eso no es suficiente. Entonces tenemos que revertir los guetos, revertir la segregación. Y eso no es ser academicista, es como tener sentido de trayectoria. Y uno ve cuando camina en Independencia, cuando uno camina, qué sé yo, en Recoleta, en Renca, en Estación Central, el peligro inminente de que las personas busquen efectivamente sus connacionales para vivir ahí y que se haga más fácil eso. Y entonces nosotros dentro del Servicio Jesuita Migrante, pero con toda la red Clamor, que son las fundaciones que trabajamos con migración en la Iglesia Católica, estamos en unos proyectos de convivencia, que es pedirle a cualquier persona que tenga trabajo territorial, por favor, hágalo mezclado. Por favor, tenga reglas del juego de horizontalidad. ¿Cómo? ¿Cómo mezclado, por ejemplo? Haga mezclado. O sea, lo que le quiero decir es que si usted tiene una junta de vecinos, si usted tiene un grupo de fútbol, si usted tiene un club de adulto mayor, si usted tiene además tiene un colegio y tiene reuniones de apoderados, intencione el que se legitime y se aprenda primero los diagnósticos de las personas que nacieron en distintos países, incluidos los chilenos. Ya. El gran error de abordar la migración es hacerlo sin los chilenos. ¿Me explico? No puedes abordar la migración sin los chilenos, porque la migración es una relación, y una relación con los dueños de casa. Y los dueños de casa, esto se llama Chile, esto tiene una idiosincrasia, una historia. Entonces, para hacer posible la convivencia sustentable, tenemos que reconocer quién eres tú, que migraste antes, quién soy yo, que vengo recién llegando, y cuál es el nosotros. Y este nosotros se llama Chile. Y este nosotros puede ser enriquecido o dañado. Y que sea enriquecido o dañado pasa por este trabajo, que tenéis toda la razón, hiper complejo, de poder vivir juntos los que no elegimos. Te hace una cosa... Dale, políticamente incorrecto, imposible, puede decir. Imposible. Pero te voy a decir por qué. Dale. Yo soy madre de un joven con discapacidad. En Chile no existe la integración. No existe, no es verdad. Es mentira. No existe ni en los colegios del barrio alto, ni en los colegios de sectores medios, ni en los colegios subvencionados, ni en los colegios del Estado. No existe. En mi experiencia personal puede ser una percepción selectiva, pero lo veo y lo comparto con muchas otras familias que tienen hijos con trastorno autista y que no tienen dónde llevar a sus hijos. Está buenísimo el ejemplo, claro. Entonces, si no existe la integración respecto de los propios, de tus propios vulnerables, de tus propios discapacitados, no sé si va a existir la conexión con migrantes con los que no tienes con lo que no te unen esos lazos de sangre. Entonces, lo veo difícil porque cuando se instala en el medio, además, la desconfianza, la sospecha y la rabia, es más difícil. Sí. Y tú trabajaste... Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eso es lo primero, y lo firmo. No, si no importa dicho si lo anterior, razón, pero como que le da peso, y eso es lo que hace interesante esta conversación. Sin embargo, siendo eso razonable, es de experiencia también que tú llegas a una plaza, en la plaza, no sé, en el Parque Bernardo Leighton, al lado vivo yo, y tú pones una pelota, y los cabros se encuentran independiente del país donde nacieron. Y tú convocas a un taller de niñez sobre habilidades parentales y con un asunto que tengamos que resolver todo, y llegan personas de distintas nacionalidades. Y si tú creas una metodología, tú puedes lograr que, a pesar de la vergüenza, nuestro hermano nacido, qué sé yo, en otro país diga, es que yo tengo normalizado el pegarle a los hijos, pues yo no pierdo autoridad. Y que haya una conversación donde el chileno, que ya hemos aprendido a punta de sangre y sudor y muerte, lo que significa no respetar los derechos de la niñez, decir, oye, esto aquí es un delito. Entonces, y hacer el camino para que esas distancias aparezcan en nosotros. Tenéis toda la razón, pero por eso no es posible solo con un persona de Estado, no es posible solo con el Estado. Se requiere la sociedad civil, y se requieren las iglesias, y se requieren las empresas para que hagan posible estos encuentros. Ahora, si la discusión política de estos días lo que va a hacer es que va a despertar o esta mirada, digamos, integradora de parte de algunas voces, o esta mirada más bien de sospecha y segregadora, no sé si es tan fácil generar ese encuentro. Bueno, es que hay tiempo, lugar y persona. Claro. Obviamente esto no es una conversación. Yo no sé cuándo va no, esto va a llama, mañana. Va rápido, probablemente, pero queda. Ojalá que esta conversación envejezca bien. Ojalá. Entonces, cualquiera sea el hombre o la mujer que salga electo presidente, que sea sensato, que sea razonable,
ecuánime, de sabiduría, si sabes que más por el bien de Chile necesitamos generar condiciones para que junto con cuidar la frontera y la seguridad, haya esta otra dimensión que tiene que ver con la seguridad humana, que tiene que ver entonces con las condiciones para la cohesión social, para la amalgama social. Porque si no, efectivamente estamos llenando de guetos y ese es un mal contexto para el Estado de Derecho. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Pablo Walker, cuando Antonio Walker de la Sociedad Nacional de Agricultura habla de la necesidad de, dijo primero formalizar, después precisa de regularizar o por ahí, la necesidad, ¿no es cierto?, de darle un espacio legal a sus trabajadores de la agricultura, porque la mano de agricultura no alcanza en nuestro país, y Johannes Kaiser y José Antonio Kast le dicen por ningún motivo. ¿Cómo lo ves tú? Como sacerdote jesuita y también, ¿no es cierto?, como el capellán que está en el servicio jesuita migrante. ¿Qué te parece ese punto? Porque yo creo que es un punto que tiene que ver ahí con lo laboral también, con las necesidades de un país. Y algunos candidatos dicen, y tampoco con generar en los chilenos la sensación de que le están quitando su pega. Claro. Pero la verdad es que tampoco están trabajando los chilenos en eso, no quieren. Hay cosas en las que los chilenos no quieren trabajar, entonces se genera también como, a ver, pongamos la pelota en el suelo, ¿qué es lo que tú ves? Sí, bueno, lo primero es que yo creo que por coherencia con una cultura del encuentro, cada una de las voces que han aparecido tienen puntos de lucidez. Ya. Eso es lo primero. Entonces, que efectivamente, saliendo a encontrar lo último que tú dijiste, que yo creo que sí existe en nuestros compatriotas, y no los multimillonarios, sino las personas que ganan el pan de cada día y que tienen que acceder a prestaciones públicas y a salud, en el barrio, lo que sea, la sensación de estar compitiendo. Y que si, oye, ¿pero qué me ponen a competir a mí con personas que recién llegan? Yo llegué antes, yo pagué impuestos, yo soy chileno, yo soy dueño de casa. Entonces, tenemos que hacernos cargo de una sensación de que es injusta una migración desordenada, irregular, precaria, improvisada. ¿Sí? Pero más injusto, junto con eso, igualmente injusto, es la falta de cobertura de las prestaciones que permitan que no se llegue a esa última cama. Además, se requiere información de calidad para que efectivamente se lleve del relato al dato cuáles son los casos reales donde personas chilenas efectivamente tuvieron que ceder su puesto, porque, por ejemplo, respecto a al acceso a los jardines infantiles, es una normativa de la Junta. Pero no es verdad. Es que en un caso se somete a criterio para valorar, en caso de que hubiera un último cupo, también esa forma de vulnerabilidad que tiene que ver con la migración, entre otros asuntos, entre otros condicionantes. Entonces, eso uno, hay que valorar. Entonces necesitamos como sumar cobertura social. Después, creo que Pero sumar cobertura social, Pablo, pero ya vamos a hacer. Sumar cobertura social es más gasto. Y también la discusión sobre el gasto fiscal y las prioridades está en desarrollo. O sea, entonces, es exactamente por eso porque yo pongo este caso, porque estamos en esa conversación. Sí, perfecto. O sea, es eso lo que digo. Y se me olvidaron la otra idea. Perdona, porque te interrumpí. No, es que estas son conversaciones sin pauta, entonces uno va... Dale, sí. ¿Cómo llegamos a esta conversación? Sí, no, esto tiene que ver con eso y cómo generamos ese encuentro. Pero te quería preguntar algo que tú mismo planteaste. Me interesan mucho esas caminatas que tú haces por Estación Central, porque es una comuna que tiene, ¿no es cierto?, un alto nivel de migrantes, se trasladan diariamente muchas personas, viven muchas personas allí, y también tiene que ver con el tema de la inseguridad, porque quizás injustamente, pero las encuestas muestran que para algunas personas la llegada del crimen organizado, los niveles de violencia, estarían ligados también a la llegada de bandas extranjeras. Entonces, se genera también un vértice en el consciente o en el inconsciente de la ciudadanía de que la llegada de los migrantes también trajo una nueva forma de delinquir. Sí. ¿Qué se hace ahí? O sea, ¿Cómo se desmonta o efectivamente eso pasó? ¿Cómo se trabaja sobre ese punto, a tu juicio? Difícil. Yo soy cura yo sé que eres cura, no sé, ser humano primero, eso me da más pega que ser cura. Pero te diría, o sea, el derecho a la seguridad y a la libertad de las personas es prioritario, o sea, como que imprescindiblemente unido del derecho a la vida. Entonces, yo creo que tenemos que tener una agenda absolutamente prioritaria por defender, ¿no es cierto?, la seguridad pública. Porque la seguridad es la libertad.
Sí, o sea, claro, o sea, no, es que es inviable un país donde estamos siendo progresivamente cooptados por distintas formas de crimen organizado, con una industria lo más creativa que hay y horrorosa, sangrante. Y ahí, a propósito de la integración de los chilenos y extranjeros que vivimos en Chile, porque también hay un deber de integración de los que emigramos antes, que somos los chilenos. Sí. Como tu hijo, es que nosotros tenemos que hacer como esa pega difícil de poder revertir la informalidad. Y por eso cuando tú decías que Antonio Walker habló primero de regularización, porque los que realmente lucran, entre comillas, el crimen organizado, esos son los que traen mano de obra barata. Y cualquier forma de ganar dinero con el sufrimiento ajeno es como tiene un poderío corruptor inmenso. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado de abordar lo que más está haciendo sufrir a Chile, que es el tema de la inseguridad y el avance que hemos organizado con decisión, con determinación y con ciertos principios intransables para no asimilar nosotros los modos de actuar del crimen organizado. Porque si Pero eso está pasando. O sea, nosotros podemos caer en una como crueldad o en una, por ejemplo, si yo empiezo a hacer operativos donde utilizo una puesta en escena de personas que tienen que ser expulsadas, puede ser que tengan expulsadas, y quizás pueden ser, si es que se lo hubiera hecho con el debido proceso, tienen que ser expulsados. Y yo hago la puesta en escena para darme el gustito de dar una señal. Eso es la industria de la crueldad. Si yo lo expongo vestido de blanco, amarrado, encadenado, subiendo, y yo lo expongo porque efectivamente ese efecto como disuasivo está pasando a llevar otros derechos fundamentales de las personas. Entonces yo puedo combatir el crimen organizado, o puedo combatir también la irregularidad, o puedo combatir la informalidad con la que lucra el crimen organizado, pero de un modo que cuide la dignidad de las personas. Ya. La gente con la que tú compartes cuando caminas por Estación Central, ¿no te ha dicho, estoy hasta aquí con los derechos humanos? Es que la gente me dice, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir preocupados más de los derechos humanos que de la seguridad? Porque también las encuestas están mostrando, no tiene que ver el tema migratorio, porque de verdad que no lo quiero mezclar aquí para nada, pero están mezclando que la ciudadanía hoy día, por los temas de inseguridad, y yo me cambié de vereda en ese sentido, está dispuesta a renunciar a su propia libertad, Pablo. Y ese es un dato que políticamente es complejo, pero que humanamente es mucho peor. Sí. Porque renunciar a tu libertad y a la de tus hijos para sentirte seguro nos puede llevar a otro tipo de dictadura. Bueno, así nacieron todos los genocidios. Con esta industria de la crueldad, que se orquesta primero legitimando, poniendo un enemigo exterior, después una exclusión blanda, después la exclusión. Ya. Entonces, esto... el querer renunciar a los derechos humanos cuando ellos no me afecta a mí esa renuncia, va a durar 2 segundos. Necesitamos que las personas que tengan vocación pública, primero que nada, necesitamos que cada una de las autoridades, las personas que tienen poder en el mundo político, empresarial, religioso, etcétera, pongan esa pelota al piso, esa conciencia ética de decir, tenemos que combatir el crimen, tenemos que revertir el desorden sin revertir lo que hemos avanzado en civilización, porque el costo que tiene es atroz. Ya, y ahí, lo siento, pero sería olvidar lo que aprendimos y sea como olvidar lo que está pasando hoy día en Gaza, un genocidio en desarrollo cometido por un gobierno que olvida lo que su mismo país aprendió hace 3 generaciones. Eso, o sea, la involución civilizatoria. Sí. Entonces, ahora, hay que hacerlo de manera con los chilenos, con las personas migrantes. Las personas migrantes son las primeras interesadas en que se revierta el desorden, de que haya procesos de regularización, que haya procesos de formalización, porque quieren imponer, quieren trabajar, quieren tener jubilación, quieren poder criar compas, quieren poder no estar como pendientes si los van a ir a buscar. Yo vivo con una persona que entró hace 5 años, haitiana, que no es religiosa, que entró hace 5 años con visa de unificación familiar. Tuvo visa de unificación familiar,
Después se le venció, ha pagado todas las multas, lleva no sé cuántos años pidiendo la regularización, sacó carnet de manejar de auto, de moto, está preparando el examen para entrar a la universidad y tiene orden de expulsión vigente y tiene contrato. Ya, o sea, hay un delirio. O sea, entonces, claro, ya, por favor, hay algo orden. Poco Y es una persona que, como el 99% que quiere aportar a Chile, quiere quedarse en Chile, ama este país, ama nuestro país. Ahora, el cierre total de fronteras, que son algunas de las propuestas que están dando vuelta, permitiría que se acabe esta informalidad, ¿no es cierto? Clandestina, migrante. ¿Es distinto para ti que regularizar a los que ya están en Santiago, en Chile? Ya, que son dos temas bien distintos. Pero se juntan en algún punto, porque dicen, si regularizamos, esto se va a convertir finalmente, ¿no es cierto?, en unas puertas abiertas donde se va a terminar alimentando el tema migratorio, la migración. Ya, está bueno raros y complejo el tema, pero deja ir por parte. Hacernos cargo primero de las personas que ya viven en Chile. Acá. Hacernos cargo de los que emigraron antes, los chilenos. Y los que emigraron hace pocos años, las personas que vienen llegando en este momento. Que ya vivimos acá. Ya, eso es una tremenda agenda. Y con ellos, como Servicio Jesuita Migrante y con toda la red Clamor de la Iglesia Católica, estamos tratando de que haya piso ciudadano para decir ellos, aunque no sean nacionales todavía, aunque no sean refugiados, necesitamos que ellos se sientan ciudadanos para que amen este país y para que cuiden este país y para que sea posible vivir no en lo abstracto, no en la academia, sino que en la plaza, en el taller, en el colegio del barrio. Porque esto no es un problema de Plaza Italia para arriba, esto sucede en las poblaciones. Fundamentalmente. Ya, ese es el problema. Ya. Entonces, ahí hay un tema. Después, el que haya seguridad en la frontera con toda la complejidad técnica, es urgente con tal que se resguarden, si no quiere usar la palabra derecho humano, usa otras palabras, esos principios que tú quieres que usen contigo cuando tú estés en una situación de vulnerabilidad. Ya. Eso se llama el imperativo categórico de Kant, para no ponerme hediondo al libro, pero es eso. Y es la Biblia atrás de eso. Acuérdate que tu padre era un eremito errante. Entonces, por ejemplo, la persona que pide refugio en la frontera. O sea, la frontera es el lugar más peligroso del país. Es la persona donde están más presentes los coyotes, las personas que están lucrando. O sea, cerrar la frontera a machote tampoco. Entonces tenés que dar formación a las policías para que las policías sepan reconocer al que delinque para inmediatamente reconducirlo o reconocer a la persona que está en una situación límite, y las situaciones límites que llegan a la frontera son impresionantes. O sea, si nosotros empezamos como... Por favor, hazte esta puesta en escena de lo que significa. Mira, imagínate esto. Una conversación en tu casa donde ya se hizo normal quién va a comer hoy día a la noche, porque no alcanza para todo. Así llegó la familia Claudio y Girolamo hace 60 años, ¿cuánto? Hace los 40. Ya, tenés que conversar, a ver, caíste en una lista negra. O... se te fue a buscar plata a Colombia y no puede volver porque está siendo perseguido por el partido. O tu hija está siendo buscada por una red de trata. O a tu hijo te avisaron que lo van a reclutar para la guerrilla. Entonces tú, frente a esas situaciones, tú decís, yo me tengo que ir. Y además estás en un estado donde te piden al país donde crees que puedes ir, que no puedes, documentación que no puedes lograr. ¿Tú crees que es posible en este momento? ¿Cuánto se demora lograr un apostillado o un documento firmado en un estado que no existe como Haití? Más encima si tú eres un opositor político como en Venezuela. Entonces, la utilización del acceso a la documentación como una represalia política. Entonces, en esa situación hay personas que se ven forzadas a irse. O porque quedan colgados de la brocha, porque quieren volver a su país y no pueden volver. Entonces, llegan a la frontera, el lugar más peligroso, y entonces ahí se encuentran asediados por personas carroñeras, institucionalidad del crimen organizado destinada entonces a lucrar con eso. Entonces tú te necesitas efectivamente una inteligencia a la frontera que pasa justamente por reconocer los casos humanitarios y lograr revertir el ingreso informal a todo evento. Bueno, temazo, no lo vamos a resolver en esta conversación. El tiempo se nos va. Vamos a seguir en alguna otra conversación, Pablo Walker, retomando esa cotidianeidad de la migración que a veces no se da en el debate político y se da más que nada en la academia, pero estamos mirando poco lo que pasa en la calle, en la convivencia, en el cotidiano, como se dice. Así que
muy agradecida por esta conversación interesante sobre un punto medular en la convivencia de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.